أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Este ders, que es un comentario de algunas aleyas de la sura Fussilat, es un poco para suplir de alguna manera la ausencia de Jumu'ah, la ausencia de Khutbah. De manera que, inshallah, cada viernes, preferiblemente sobre la hora de Dhuhr, grabaré un ders en este sentido. Dice Allah en el Corán, Allah subhanahu wa ta'ala, إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. En verdad aquellos que dicen o que han dicho nuestro Señor es Allah y luego son rectos, se conducen con rectitud, descienden sobre ellos los ángeles, y hay que sobreentender, y les dicen, no temáis, ni os entristezcáis, y recibid las buenas noticias del jardín que se os ha prometido, que se os había prometido. Aquellos que dicen nuestro Señor es Allah. Esto implica el reconocimiento de Ar-Rububiyyah. Ar-Rububiyyah es la cualidad de Allah como Señor. Allah es el Señor de los mundos. Dicen nuestros señores Allah, reconocen a Allah como Señor, como dueño y Señor, con todo lo que implica, y luego lo expresan en actos, y luego se conducen con rectitud. Istaqamu, el istiqama. El istiqama significa básicamente cumplir con aquello que Allah ha ordenado y evitar lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha prohibido. Es cumplir con todos los requisitos del imán, de la creencia, de la fe, en su totalidad, sin dejar nada, sin dejar ninguna de sus partes. Abu Bakr as-Siddiq, que Allah esté complacido con él, dijo comentando esta aleya, istaqamu fi'lan kama istaqamu qawlan. Son rectos de actos como lo son de palabra. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith, astaqimu wa lan tuhsu واعلموا أن خير دينكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. Dijo, استقيموا, sed rectos, conducíos con rectitud, ولا تحصوا, literalmente, y no enumeréis, es decir, tiene varias posibilidades de entenderlo. Uno es, no pretendáis abarcar toda la recompensa que ello tiene, o no limitéis las acciones de bien, no las limitéis. En ese sentido, hay un hadith de sallallahu alaihi wasallam que dice, la tahqiranna shay'an min al-ma'ruf, no menosprecéis nada que tenga que ver con hacer el bien, no menospreciéis ningún bien, ninguna acción de bien, porque hasta lo más sencillo, como sonreír
a tu hermano o decirle una buena palabra. No hay que menospreciar absolutamente ninguna acción de bien. Y también tiene que ver con las palabras del profeta sallallahu alaihi wasallam cuando dijo: Ana la uhsi as-sanaa alayk, anta kama asnayta ala nafsik. Yo no puedo abarcar la alabanza o el elogio a ti. Tú eres como te has elogiado, como te has ensalzado a ti mismo. Es decir, astaqimu, sed rectos. Y es curioso porque la palabra istiqama, o el verbo istaqama, el istiqama tiene esa forma que en la morfología árabe significa pedir, lo que dice el significado primero de la raíz, igual que el istighfar es pedir el perdón, el ghufrán de Allah. El istiqama es pedir la rectitud, igual que el isti'ada es buscar o pedir refugio en Allah. Sed rectos y no intentéis abarcarlo, no limitéis ello. Y también implica, no pretendáis que podéis hacerlo perfectamente o que podéis abarcar todo, porque empezando por los profetas y a la cabeza de ellos nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, todos sintieron que no habían hecho con Allah lo que podrían haber hecho. Creo que hay unas palabras de sallallahu alaihi wasallam en las que viene a decir: no te hemos conocido como hubiéramos debido conocerte. Y Allah sabe más. Siempre han tenido los profetas y la gente que los ha seguido, los creyentes en general, la sensación de que nunca puedes alcanzar eso. Por eso yo no puedo abarcar el elogio a ti, tú eres como te elogias a ti mismo. También hay una ley del Corán en la que Allah le dice al profeta sallallahu alaihi wasallam: wastaqim kama umirt, y sé recto como te he ordenado. Y hay quien dice, incluso se habla de uno de los salihin, de un hombre de Allah, que vio al profeta sallallahu alaihi wasallam en sueños, y cuando alguien dice que ha visto al profeta en sueños, sallallahu alaihi wasallam, tenemos que creerle, porque ¿por qué iba a mentir en eso? Vio al profeta sallallahu alaihi wasallam en sueños y le preguntó por qué sobre sus palabras, las palabras del profeta sallallahu alaihi wasallam, en las que dijo: me han encanecido o me ha encanecido la sura de Hud. Y le preguntó que a qué se refería, que qué parte o qué de lo que contiene la sura de Hud lo había encanecido. Y él le respondió, sallallahu alaihi wasallam, estas palabras: fastaqim kama umirt, y sé recto, busca la rectitud como te he ordenado. Debió sentir, sallallahu alaihi wasallam, el peso de esta orden de Allah, porque es un imperativo: fastaqim, sé recto, kama umirt, como te he ordenado. Y el peso de estas palabras, según esa transmisión, lo hizo encanecer. Y luego dice, continuando con el hadith: astaqimu wa lan tuhsu wa'lamu anna khayra dinikum as-salah, y sabed que lo mejor
de vuestro din es el salat. Es decir, la esencia del istiqama son los actos de adoración y el pilar del din, la esencia de los actos de adoración, es el salat. De manera que aquel que hace su salat en su tiempo y lo hace con presencia, con khushu', con concentración, con presencia de corazón, está poniendo en práctica sin ninguna duda el istiqama. Pero el istiqama no solo son los actos de adoración que son parte de la Sharia, que son una obligación, un precepto procedente de Allah, como es el salat o el ayuno o el zakat, el salat, el zakat y el ayuno, sino que también se refiere a algo a lo que Ja'far aludió cuando, al ser preguntado por el Negus de Abisinia acerca del profeta sallallahu alaihi wasallam, le dijo: nosotros éramos una gente que adorábamos ídolos, comíamos carne mortecina, cometíamos todo tipo de indecencias y éramos injustos unos con otros, hasta que Allah nos envió un hombre, y dice, cuya sinceridad, cuya fidelidad, porque él era llamado antes de la profecía al-Amin, el digno de confianza, cuya honestidad y cuyo linaje conocíamos. De manera que parte del istiqama son, por supuesto, las cualidades de carácter, la lealtad, la sinceridad, la honestidad, el buen trato hacia los demás. Va todo junto, en realidad. Porque el salat, como dijo sallallahu alaihi wasallam, es como si pasara un río por debajo de nuestra casa y nos sumergimos en él 5 veces al día, y luego añadió, ¿qué suciedad puede quedar? Si realmente hacemos el salat como es debido, el mero hecho de hacer el salat como es debido nos lleva irremediablemente a hacer el bien. Allah dice en el Corán, Inna as-salata tahfaz, perdón, Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. En verdad el salat impide o prohíbe la indecencia y lo reprobable. Si tú haces el salat con concentración, con presencia de corazón, cuidándolo, dándole el valor que tiene, sabiendo que cuando llega la hora del salat no hay nada mejor sobre la faz de la tierra que hacer el salat, lógicamente eso, inevitablemente eso te lleva a ser mejor, a mejorar como ser humano, inevitablemente. Dijo Abu Bakr ibn Tahir al-Abhari, rahimahullah, todo profeta tiene con Allah, sea ensalzado, un estado, una estación y un dua, una súplica. Y desde su estado es como se establece su relación, su conversación íntima con su Señor y su súplica. La estación, el maqam de nuestro padre Adam alayhi salam, era el malama, es decir, reprocharse a sí mismo. La estación de Ibrahim alayhi salam era as-salama, estar a salvo. Como cuando Allah le dice al fuego, sé frío y salvo para Ibrahim, el fuego en el que lo habían arrojado. Y la estación de nuestro profeta, sean con él y con todos los demás profetas las mejores bendiciones y saludos de Allah, era al istiqama, la rectitud.
Adam alayhi salam se censuró a sí mismo y está recogido en el Corán con las palabras que Allah pone en boca de Adam: Rabbana zalamna anfusana. Señor nuestro, hemos sido injustos con nosotros mismos. Y lo que obtuvo de eso fue el perdón de Allah. Al-Af, al-Afu. Ibrahim alayhi salam, dice el Corán de él, Ja'a rabbahu biqalbin salim. Fue a su Señor con un corazón limpio, sano, a salvo, salim. Y obtuvo de ello el hecho de que Allah lo llamara su amigo íntimo, de ser el amigo íntimo de Allah. Y Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, se le dice en el Corán: Fastaqim kama umirt, y sea recto como se te ha ordenado. Y obtuvo de ello el amor de Allah. De aquí podemos deducir que aquel que es recto, el resultado de ser recto es que Allah te ama. Y si Allah te ama, no necesitas ya absolutamente nada más. Luego Allah elogia al profeta sallallahu alaihi wasallam en el Corán y le dice: Innaka ala siratin mustaqim. Tú estás en un camino recto. Mustaqim, recto, de la misma raíz que istiqama. En cada oración le pedimos a Allah: Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guíanos el camino recto. Llévanos al camino recto. Guíanos por el camino recto. Y luego también dice Allah subhanahu wa ta'ala, elogiando al profeta sallallahu alaihi wasallam: Wa innaka la ala khuluqin azim. Y en verdad que tú estás hecho de un carácter enorme, inmenso. O tú estás en un carácter inmenso, grandioso. ¿Y qué carácter mayor o más grande que el istiqama? ¿Qué cualidad de carácter es mayor que el istiqama, que reúne todas las cualidades de carácter? Continúa la aleya diciendo: Tatanazzalu alayhimul malaika. Descienden sobre ellos los ángeles. Y aquí se puede entender tanto como que es en el momento de la muerte, o en la tumba, o al ser resucitados, o en este mundo, desde ahora, porque todo empieza desde ahora. En este mundo, por medio de infundirles el bien, que los ángeles nos infundan, nos animen a hacer el bien, hagan dúas por nosotros y nos ayuden en los asuntos de nuestro din, con permiso de Allah. Y lo que dicen los ángeles es: Allah takhafu wa la tahzanu. No temáis y no os entristezcáis. Lo de no temáis y lo otro también, pero en particular no temáis, tiene mucho que ver con la situación en la que estamos. Hoy, hablando con un hermano, me decía que la ciencia médica ha descubierto que el miedo provoca enfermedades y el miedo baja las defensas. De manera que si tenemos miedo de algo que no sea Allah, de cualquier criatura de Allah, y el coronavirus no es otra cosa que una criatura de Allah, el propio miedo puede hacer que nuestras defensas se bajen. Wala tahzanu, y no os entristezcáis, no tengáis tristeza. No temáis por lo que ha de venir, y eso incluye lo que hemos dicho y lo que pueda pasar después de la muerte. Y si es en el caso de que los ángeles descienden en el momento de la muerte y dicen eso, es lo que vamos a afrontar después de la muerte. Y no os sintáis tristeza por lo que dejéis atrás, tanto en el sentido de los seres queridos que dejamos atrás, como en el sentido de todo aquello que no hemos hecho como hubiéramos querido hacerlo.
Y aún estamos a tiempo, porque aún si Allah nos diera un plazo muy corto de vida, todavía podemos hacer algún salat y todavía podemos hacer algún bien que borre algún mal que hayamos hecho. De manera que consigamos el hecho de que Allah cambie nuestras malas acciones por buenas acciones. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. Y recibid las buenas noticias del jardín que se os había prometido. Se os había prometido en este mundo a través de la boca de los mensajeros. Dijo Muhammad ibn Ali at-Tirmidhi, explicando estas aleyas, descienden sobre ellos los ángeles de la misericordia en el momento en el que los espíritus se separan de los cuerpos y les dicen: no temáis perder el imán, que se os arrebate el imán, la fe, la creencia, y no os sintáis tristes por los actos de desobediencia que pudierais haber cometido, sino que por el contrario recibid la buena noticia de que entraréis en los jardines que se os han prometido previamente. También cabe entender, y todo es parte de una misma cosa, no temáis y no tengáis tristeza, porque si habéis encontrado a Allah, no temáis nada. Una vez que habéis encontrado a Allah, no temáis nada, ni sintáis tristeza por la pérdida de nada, porque nada os faltará. Porque ¿qué puede faltar si lo has encontrado a Él? ¿Qué te puede faltar si has encontrado a Allah? Si eres consciente de que Allah está contigo siempre y con algo más que su conocimiento, porque el conocimiento no está separado de la persona que lo tiene. Si Allah está contigo en cada momento, si Allah está con nosotros en cada momento, ¿qué nos puede faltar? Si realmente fuéramos conscientes de esto, ¿qué nos puede faltar? ¿Cómo nos atrevemos a quejarnos de algo? Es simplemente por ceguera, por ignorancia. Y luego continúan las aleyas. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Nosotros somos vuestros amigos, vuestros defensores, aliados, en la vida de este mundo y en la otra. Al igual que los shayatín, los demonios, son los compañeros de los negligentes, de los que desobedecen a Allah, de los incrédulos y sus hermanos, como está dicho en el Corán. Al igual que existen los shayatín, como compañeros de los extraviados, existen los ángeles que hacen oración por nosotros, que piden perdón por nosotros y que son nuestros aliados, los aliados de los muttaqin, de la gente de taqwa de Allah. También cabría entender, aunque el contexto hace que lo que se entienda es que ese nahnu awliyaikum, nosotros somos vuestros amigos, eso nosotros lo dicen los ángeles, pero también se puede entender, cabría entender que lo dice Allah, porque Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán emplea a menudo lo que se llama en nuestra lengua el plural majestático, el plural de majestad. ¿Y quién es el dueño de la majestad excepto Allah? Entonces podría ser como que Allah habla utilizando el pronombre nosotros, pronombre de majestad. Nosotros somos vuestros amigos, como diciendo, yo soy vuestro wali, vuestro protector, vuestro amigo, vuestro aliado, vuestro defensor. Y la wilaya de Allah subhanahu wa ta'ala implica y significa su amor, al igual que implica y significa su auxilio, su ayuda. Wallahu waliyul muttaqin, me parece que es Corán. Allah es el protector, el defensor de los muttaqin, de la gente que tiene taqwa.
Y luego dice, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُولًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. Y en él, en el jardín, tendréis lo que vuestras almas, lo que vosotros, vuestros egos, apetezcan. Es decir, tendréis lo que os apetezca. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. Y tendréis cuanto pidáis. Lo que es curioso es que en la ley ya no hay ningún verbo. Y no hay ningún verbo que indique futuro. Simplemente es walakum. Y vuestro. Fija en él, ma tashtahi, lo que deseéis, lo que deseen, anfusukum, vuestras almas, vosotros mismos. Walakum fija, y vuestro es en él, ma tada'un, lo que pidáis. Esta falta de verbo en muchas leyes del Corán, lo que está indicando es que lo que dice la ley se puede estar produciendo ya desde ahora mismo. Si bien es cierto que los apetitos son en general, sobre todo cuando nos propasamos en ello, nos alejan de la rectitud, nos alejan de Allah, nos alejan de la estación del desapego de este mundo. Pero también es cierto que aquel que se ha sometido por completo a Allah, aquel que ha reconocido que Allah es su Señor y luego lo hace efectivo en su rectitud, Allah le da lo que quiere. Allah realmente le da lo que quiere. Sobre todo además porque Él hace coincidir lo que Él quiere con lo que Allah quiere. Si hacemos coincidir lo que nosotros queremos con lo que Allah quiere, y eso pasa por aceptar todo lo que llega de Allah, que es todo lo que nos llega, estaremos en ese estado de que Allah nos estará dando cuanto nos apetece. Y si algo nos apeteció en este mundo y no pudimos tener, o algo le pedimos a Allah y en nuestra limitación y en nuestra ignorancia creímos que Allah o pensamos que Allah, pensando mal de Él, no nos lo dio, olvidando que Él ha prometido responder nuestra súplica de tres maneras, o de una manera, digamos, rápida, dándonos aquello que queremos tal y como se lo pedimos, tal y como lo queremos, o aplazándolo para la otra vida, o quitándonos algún mal a cambio de lo que le pedimos. Porque lo que es cierto es que Allah nunca jamás defrauda a su siervo. Y el estado del jardín es ese estado en el que cualquier cosa que nos apeteció en esta vida, cualquier cosa que le pedimos a Allah y no vimos realizada, la podremos tener allí. Nuzulan min ghafurin rahim. Nuzul, que lo traducimos como hospedaje, es lo que se le ofrece al huésped cuando llega, el agasajo. Hospedaje de un perdonador compasivo. Continuamos con una de las aleyas que siguen a la aleya con la que hemos comenzado. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ¿Y quién es mejor en palabra que aquel que llama a reconocer a Allah o a adorar a Allah y actúa con rectitud y dice yo soy uno de los musulmanes? ¿Quién? El primero que llamó a Allah en el sentido de a reconocer y adorar a Allah fue el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y luego después de él, o sea, esto se refiere en primer lugar a él y luego a todos aquellos que han venido después de él y que han seguido sus pasos y que han llamado a la gente a la adoración de Allah en cada época. Y eso se aplica también, o se podría aplicar, a cualquiera de nosotros. Porque cualquiera de nosotros, y más en las circunstancias en las que vivimos,
porque no vivimos en un Dar al-Islam, tenemos la posibilidad, y yo diría incluso el deber, de llamar a la gente a la adoración de Allah, con nuestro conocimiento, si tuviéramos alguno, y cualquier musulmán tiene conocimiento, con nuestras palabras, con nuestros hechos, que es importantísimo, con nuestro estado, con nuestra estación, con nuestra actitud ante la vida, con cómo vivimos la vida. De manera que todos tenemos parte de eso. Es importante aquí, cuando hablo de nuestras circunstancias, que seamos conscientes de dónde estamos y que reconozcamos la necesidad de acatar y de obedecer las leyes de la sociedad en la que estamos. No solo como un deber, sino con la convicción de que es la única forma de que las cosas vayan bien. En estos días de confinamiento estamos viendo situaciones muy desagradables para nosotros, para todo el mundo, especialmente para nosotros, en lo que tiene que ver con los entierros, en lo que tiene que ver con la forma de enterrar a nuestros muertos. Pero tenemos que estar tranquilos, en el sentido de que no tenemos elección. No podemos crear situaciones extrañas o perder los nervios. Si alguien de nosotros muriera, que Allah no lo quiera, no importa que no podamos hacerle acudir al cementerio, ni siquiera importaría, aunque pueda parecer fuerte, lo que hicieran con el cadáver. No le estarían dando más trabajo a Allah el día en el que nos devuelva a la vida. El estado en el que esté nuestro cadáver no va a impedir que Allah nos devuelva a la vida para rendir cuentas ante Él. En la época de Al-Ándalus, hubo aquí en Al-Ándalus, en España, o en Andalucía, hubo una peste tremenda. Por supuesto, se cerraron todas las mezquitas para todo, para el Jumu'ah y para los Salat, y hubo una gran hambruna, porque no es como nosotros. Nosotros podremos quejarnos, pero de momento, alhamdulillah, tenemos alimentos. En aquellos tiempos hubo una hambruna tan grande, tan grave, que la gente se comía a los gatos y cualquier animal que tenía a mano. Se comían lo que podían, porque no tenían absolutamente nada. Y en esas épocas no sabemos cómo eran los entierros ni los enterramientos. No lo sabemos, pero no serían normales. Cuando está en nuestra mano tenemos que hacer lo mejor que podamos, seguir la sunna de nuestro profeta sallallahu alaihi wasallam de la mejor manera posible, pero cuando no hay más opción, la hawla wa la quwwata illa billah, o la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah no carga a nadie sino en la medida de su capacidad. Aquel que llama a Allah wa amila salihan, actúa rectamente en su relación con Allah y en su relación con los siervos de Allah. Y luego dice, como sintiéndose orgulloso, y yo soy uno de los musulmanes. Por un lado es sentirte orgulloso, agradecido profundamente a Allah de que te ha hecho uno de los musulmanes, y por otro lado es una declaración de humildad en el sentido de decir, a pesar de que te consideres, si eres de la gente de conocimiento que llama a los demás a adorar a Allah y a reconocer a Allah, y hace que los demás amen a Allah, incluso en ese caso, tú dices, innani min al muslimin, solo soy uno de los sometidos, uno de los musulmanes. Ser de aquellos que llaman a reconocer a Allah, a reconocer el señorío de Allah, a adorarlo, a seguir la sunna de su mensajero, sallallahu alaihi wasallam, a evitar lo que Allah ha prohibido y a ser perseverante, a perdurar en la rectitud con Allah subhanahu wa ta'ala.
Y luego dice, la tasawi al-hasanatu wa la sayyi'a, idfa' billati hiya ahsanu fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. No es igual la bondad que la maldad. Responde con lo que es mejor, y aquel con el que tengas enemistad será para ti como si fuera un amigo ardiente. Responde con lo que es mejor. Alguien dijo que al-hasana, cuando dice la tasawi al-hasanatu wa la sayyi'a, no es igual a la bondad que la maldad. La bondad es que perdones al que te ha hecho una ofensa. Y allati hiya ahsan, y lo que es mejor aún, ahsan es la misma raíz que hasana, lo que es aún más hasana, lo que es mejor aún, es que no solo lo perdonas, sino que le hagas el bien. Y como esto es fácil decirlo, pero es bastante difícil hacerlo, por eso dice Allah a continuación, وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا, pero no lo consiguen sino aquellos que tienen paciencia, aquellos que tienen aguante y que perseveran, aquellos que se contienen y luego son constantes. وَمَا يُلَقَّاهَا, y no lo consiguen إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ, no lo consigue sino aquel dotado de una suerte inmensa, porque si no es gracias a la guía, al tawfiq de Allah, ¿cómo lo podrías conseguir? Es como cuando sallallahu alaihi wasallam dijo, nadie se salva por sus obras, hadith que todos conocéis. Y cuando le dijeron, ni siquiera tú, mensajero de Allah, él dijo, ni siquiera yo, a menos que mi Señor me cubra con su misericordia. No lo consiguen sino los que tienen paciencia. No lo consiguen sino aquel dotado de una suerte inmensa. A eso Allah lo llama Hadn Azim, una suerte inmensa. Aquel que es capaz de no solo perdonar las ofensas que le hayan hecho o las ofensas que él crea que le hayan hecho, porque muchas veces creemos que nos han ofendido y es solo nuestra propia imaginación o nuestra mala opinión de los demás. Y no solo sea capaz de perdonar una ofensa real y tangible, sino de hacerle el bien cuando tuviera ocasión a quien le ha hecho el mal, ese ha triunfado. Y luego dice, وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ, luego habla de lo que nos puede impedir alcanzar eso. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Y si te tienta una tentación del Shaitán, si te seduce una tentación del Shaitán, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, busca refugio en Allah, es cierto que Él es el que todo lo oye, el que todo lo sabe. El Shaitán es ese que va por nosotros, por el ser humano, circula por el ser humano por donde circula nuestra sangre. Son nuestros pensamientos, esos pensamientos que nos dicen cómo vas a perdonar si lo que te ha hecho es imperdonable. Pero ¿cómo podemos esperar que Allah nos perdone a nosotros si nosotros somos incapaces de perdonar a los demás? Y el Shaitán es el que dice, ¿cómo le vas a hacer el bien al que te ha hecho el mal? Es que eres tonto, la gente se va a reír de ti, etcétera, etcétera. Entonces Allah dice, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, busca refugio en Allah. El único refugio que tenemos a la hora de la verdad es Allah subhanahu wa ta'ala, porque Él lo está oyendo todo y es conocedor absolutamente de todo. Es importante también en estos días, para terminar, que tengamos conciencia de la importancia que tiene hacer salatu al nabi. Es un arma muy poderosa, un arma para protegernos de lo que está pasando y un arma para acercarnos a Allah, y también incluso cuando sintamos, como han dicho las aleyas anteriores, sintamos tristeza por aquello que no hemos hecho en el tiempo anterior de nuestra vida, aquellas buenas acciones que hemos dejado de hacer, o sintamos tristeza por las malas acciones que hemos hecho y que ya no podemos cambiar, que sepamos
que abundar, que hacer mucho salat al nabi suple eso. Es algo que puede convertir esas malas acciones en buenas acciones. De manera que, siguiendo la orden de Allah en el Corán, cuando dice Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, digo Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.